Ustedes saben que la microbiota del intestino influye muy directamente, en forma directa, en el combate de las infecciones, por ejemplo, del COVID-19, la gripe y muchas cosas más. Estoy en contacto con la doctora Silvina Ramos, quien es cardióloga, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, magíster en microbiota humana de la Universidad de Valencia, en España, para hablar un poquitito y enterarnos sobre la microbiota, la importancia de ella y también algo que han hecho los científicos de la Universidad de Tokio en Japón, experimento con ratones donde encontraron claves para entender por qué a veces las personas mayores desarrollan cuadros graves. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Silvina. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sebastián? Muchísimas gracias por la invitación, porque es muy importante difundir esto, ¿no? Porque habla de cómo debemos cuidarnos, ¿no? Entonces, bueno, si querés ya me meto en el tema. Por favor, vamos a contar a la gente qué es la microbiota, qué función tiene la microbiota. Claro que sí, la microbiota son todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que trabajan para nuestra salud. Son nada más ni nada menos que 2 kilos de biomasa, o sea, que tenemos más ADN de microbios, estos son bacterias, virus, parásitos, protozoos, que trabajan para nuestra salud. Y este descubrimiento al que vos hacés mención, en realidad tiene que ver porque la microbiota, sabés que es la encargada de cuando nosotros nacemos comenzar a desarrollar, madurar y entrenar nuestro aparato inmune. ¿Cómo hace esto? Los bichitos le presentan a nuestro aparato inmune las diferentes moléculas de nuestra alimentación y le dicen, no reacciones, ponete en modo tolerante, porque esta es una molécula que vamos a estar en contacto siempre porque nos va a nutrir o va a formar parte de una proteína. Eso que es tan importante para nuestra salud porque hace que, por un lado, no reaccionemos ante cosas que no tienen sentido, como en el caso de las enfermedades autoinmunes, que el cuerpo reacciona contra estructuras del propio cuerpo, porque el sistema inmune está demasiado activado, le falta microbiota para que lo entrene. Y aquí quiero hacer un parate, ¿no? Dentro Sí. de la estabilidad de la microbiota, ¿puede variar en un individuo? Claro que Se sí. pueden producir cambios transitorios y cómo, no sé si entrenar o ayudar a la microbiota a que esté de la manera más estable posible para que nuestro sistema inmune responda de la forma consecuente con la que nosotros querramos. Claro, la microbiota hay que cuidarla porque las dietas o cuando uno tiene un plan de alimentación con excesos de grasas dañinas, con excesos de azúcares, daña la microbiota, se pierden bacterias muy importantes. La microbiota se enriquece con nuestro contacto interpersonal con la naturaleza y con los animales, fundamentalmente con la naturaleza. La microbiota está de acuerdo con la temperatura exterior, con la humedad, y a eso después me voy a referir con respecto al trabajo que vos mencionaste. Los antibióticos son fantásticos para prevenir muchas enfermedades y curar muchas enfermedades transmisibles, pero le hacen mucho daño a la microbiota. Por eso hoy damos antibiótico con un probiótico para proteger la microbiota. Lo otro que hace muy mal a la microbiota es el estrés y la falta de ejercicio. Estas son las cosas que alteran la microbiota en cuanto a las costumbres nuestras. Por supuesto que la microbiota va variando con la edad. En el niño se está ensamblando, al principio no va a ser tan rica y tan diversa, pero a medida que el niño va creciendo y se va contactando con ese ambiente, con las mascotas, con la alimentación complementaria y todo lo que hace la lactancia materna, que es fabuloso, la microbiota se pone diversa, buena y a favor nuestro, de la salud de ese niño. A medida que crecemos y que vamos envejeciendo, se van perdiendo microbios muy buenos si no hacemos las cosas bien. Y por lo general, el estrés
la toma de antibióticos que se va acumulando, porque el antibiótico hace un daño en la microbiota, pero después en 2 años uno vuelve a tomar un antibiótico y profundiza la alteración de la microbiota si no tomó el probiótico. Entonces, por eso es que las personas mayores, una de las cosas que son muy lábiles desde el punto de vista inmune es porque tienen una microbiota alterada. ¿Se pueden hacer diferentes estudios, test, a propósito de conocer nuestra microbiota intestinal para determinar si hay algún desequilibrio? Mira, hay test de materia fecal que pueden determinar cómo está la microbiota, pero la microbiota, como es tan resiliente y tan cambiante, si uno ve una curvas de microbiota es como un serruchito, va y viene, porque depende de lo que comemos, si tomamos un antibiótico, o sea, si yo te tomo un examen hoy, mañana tenés un problema en la muela, tomaste antibiótico con probiótico y tu microbiota va a cambiar. Entonces, no es que tenemos una posibilidad firme de hacer un estudio muy fidedigno. Recién ahora y probablemente en el futuro tengamos los estudios de metabolómica. Lo que más nos interesan son los metabolitos o las moléculas buenas que van a trabajar para nuestra salud que fabrican las bacterias. ¿Cómo se puede prevenir y tener seguramente una buena alimentación, cuidarse porque... cosas emparentadas con esto, ¿no? La gente que tiene enfermedades celíacas, Helicobacter pylori, gastritis, todo asociado a la función intestinal. Mira, el Helicobacter pylori hay que erradicarlo porque todos sabemos que hay una asociación muy fuerte con enfermedades graves como el cáncer gástrico. Entonces el Helicobacter pylori hay que erradicarlo con antibióticos tomando el probiótico. Todo el resto de las afecciones gastrointestinales, sean la distensión, sean intolerancias o el colon irritable, también se tratan con el plan de alimentación. En esto influye muchísimo el estrés. Recordemos que nuestro cerebro tiene la corteza cerebral que nos inhibe ciertas conductas. Por ejemplo, vamos a dar un examen, nos gustaría gritar porque estamos muy nerviosos, pero nuestra corteza nos inhibe. Pero la panza, que tiene 600 millones de neuronas que están interactuando con la microbiota, grita. Por eso nos dan ganas de ir al baño cuando tenemos un examen. Y por eso el estrés impacta tan de lleno en el intestino y empieza a alterar la microbiota y alterar la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es la unión entre las células intestinales para que no pasen sustancias indeseables desde la luz del intestino a la circulación, que nos infectan, que nos intoxican. Entonces, el estrés impacta en esa barrera. La falta de ejercicio, el ejercicio es fundamental para enriquecer la microbiota. La falta del contacto, tanto sea con el ambiente como con las mascotas, como dije antes, también. Por eso es que cuando pasamos la pandemia, teníamos, aparte del bagaje de enfermedades que cada uno puede tener, el encierro no contribuyó a tener una buena microbiota. Y el trabajo al que vos te haces referencia, que es muy interesante, que si bien está hecho en ratoncitos, pero nos habla de un mecanismo de acción de la microbiota muy interesante, que es con respecto a los ácidos biliares. Te cuento un poco, Sebastián, qué son los ácidos biliares. Te iba a preguntar, ¿qué son los ácidos biliares? Mira, los ácidos biliares son unos productos que hace el hígado a través del colesterol circulante, que se dividen en primarios, son los que hace el hígado, que a veces los une a determinados aminoácidos, quedan en la vesícula biliar y cuando por un mecanismo hormonal nosotros comemos grasas, se liberan al intestino. ¿Para qué? Para digerir las grasas, para aumentar la absorción, tanto sea de las grasas como de las vitaminas liposolubles, como la vitamina D, la vitamina K y la vitamina A. Esas vitaminas también van a entrar a nuestro cuerpo gracias al colesterol. El colesterol se segrega en el intestino delgado. Parte del colesterol, gran parte de las sales biliares, es vuelta a absorber por el intestino para que el hígado no gaste más colesterol y poder reciclar esos ácidos biliares.
pero hay un porcentaje del 5% que pasa de esos ácidos biliares al intestino grueso y se convierte, gracias a las bacterias de nuestra microbiota, en ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios tienen múltiples funciones, porque la naturaleza ahorró, ya que tenía los ácidos biliares, en lugar de descartarlos, dijo, vamos a usarlos para algunas cosas. Una de las cosas es el control de la glucemia. Interesantemente, los ácidos biliares hacen que se aumente la producción de un péptido que le va a decir al páncreas segrega insulina. Otras de las funciones de estos ácidos biliares es pegarse a un enchufe que tienen las células de nuestro tejido graso para generar tejido graso color pardo, que es el que nos genera aumento de temperatura. Y sabes que los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen mucha producción de ácidos biliares primarios, pero poquitos secundarios porque tienen su microbiota mal, que no los pueden transformar en secundarios, pierden la capacidad de generar esta mayor cantidad de gasto de energía a través de el aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura hace que cuando nosotros tengamos fiebre o seamos atacados por un virus, si el circuito del ácido biliar está correcto, si las bacterias están funcionando bien y lo están convirtiendo en ácido biliar secundario, va a hacer que suba nuestra temperatura y podamos matar todos los virus. Para eso nuestra microbiota tiene que estar bien. Para que esté bien, tiene que hacer buena cantidad de ácidos biliares secundarios que van a ir como cablecitos a los enchufes del tejido adiposo para generar tejido adiposo pardo, con esto hacer un gasto de energía subiendo nuestra temperatura. ¿En las personas mayores esto puede variar con más frecuencia? Exactamente. En las personas mayores, al tener menor cantidad de bacterias, por todo lo que charlamos antes, puede que tengan mayor cantidad de ácidos biliares primarios y sobre todo las personas mayores, los diabéticos o los que tienen sobrepeso u obesidad, tienen más cantidad de ácidos biliares primarios y estos son bastante tóxicos para la microbiota y para la luz intestinal. Entonces hacen que se produce una sobresaturación de los primarios matan a las bacterias y las bacterias no hay quien las transforme en secundarios. Por eso pasan directamente a la circulación, pero no con la forma beneficiosa, porque las bacterias no pudieron hacer su trabajo, sencillamente porque no están. Tal cual. Doctora, ¿cómo la sigue la gente en las redes? ¿Cuál es su punto de contacto? Mi Instagram es dra.ramos_integrum. Y después la página de mi centro de microbiota es www.integrum.com.ar. Integrum.com.ar, allí no solamente van a tener toda la información, sino un punto de contacto más que directo con la doctora Silvina Ramos, quien ha dado una masterclass de la microbiota, hablando desde su nacimiento, las variables, los cuidados, las cosas positivas, el factor estrés, el factor comida, la ingesta, bueno, también hablando de lo biliar, de esas conexiones, de ese todo, ¿no? Yo la escuchaba. Exactamente. Y cómo todo, como dijo una vez Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Así y en es. el cuerpo se manifiesta de una manera más que elocuente. La enfermedad empieza por el intestino y en el intestino, como dijo Hipócrates. Así que cuidemos mucho la cabeza del estrés. Si tomamos un antibiótico, tomemos el probiótico. Hay que pedírselo al médico porque a veces en la vorágine el médico lo deja pasar. Y comer sano, bajar el contenido de azúcares, de grasas dañinas y hacer actividad física. Ahí está. Doctora, un placer. Gracias por atenderme por estos conceptos. Por favor, un placer hablar con ustedes y poder transmitirlo, Sebastián. Que tenga buena tarde, le deseo lo mejor. Gracias. Gracias, adiós. Hasta la doctora luego. Silvina Ramos, cardióloga, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y magíster en microbiota humana de la Universidad de Valencia, en España.